¿Qué pasa con los parkings, Manuel? Pues que nos vamos a meter pues donde amargan los pepinos. Tú hablas sin matices y sin... Sí, por el culo, por el culete, por el culitín. Pero vamos, que sin problema, ¿eh? Última noticia, pues ya lo sabéis, no se van a hacer los parkings del Santiago Bernabéu, bueno, esto es de aquí de Castellana, y parece que el Ayuntamiento tampoco va a recurrir esa propuesta, así que parece ser que al final, esa sentencia, así que parece que al final pues no va a haber parkings y lo que van a hacer es pues directamente arreglar toda esta zona y quitar todas las isletas y todos los montículos estos y preparar toda la zona de Castellana. Ahora vamos a asomarnos por ahí a ver qué tal llevan esos trabajos, pero estamos a un día del Clásico, bueno, un poquito más, un poquito menos del Clásico aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Y nada, vamos a dar una vueltecita. Hola, hola. Hola. Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Dale like y suscríbete, vamos a dar una vuelta y vamos a ver cómo está el interior, porque parece que han preparado un mosaico tifo. Vamos a ver qué tipo de mosaico barra tifo, por así decir. Y nada, espero que os guste el vídeo, vamos con ello. A ver, Manuel se ha asomado, ¡ojo! Bueno, yo creo que han barrido bastante el suelo. Antes había mucho matorral ahí. Y ahora pues mucha maquinaria, excavadoras, hay material acopiado. Hay al fondo pilotadoras y montículos. Habría que ver por allí, por esa zona, qué es lo que hay. Pero básicamente yo creo que están con los micropilotes en ese lugar, como han hecho básicamente en toda esta zona del metro, sobre todo en la parte de la plaza de Lima, así que debe ser que ya tocaba actuar en esta zona y por eso las últimas semanas hemos visto bastantes trabajos en este lugar. Bueno, está el Santiago Bernabéu bastante tranquilo. Hoy tenemos una tarde un poco nubosa, la verdad, pero de momento no ha caído ninguna gotita. Vamos a dar una vueltecita, a ver si tenemos las pantallas ya listas para el partido de mañana, Real Madrid-Barcelona. ¿Qué esperáis del Clásico? ¿Qué esperáis del partido, Manuel? ¿Qué me dices? ¿Vamos por aquí o vamos por ahí? 8-2. 8-2 para el Barcelona. Estamos en casa, ¿no? Jugamos en casa, ¿no? 8-2 es 8-2, si no sería 2-8. ¿Qué esperas del partido? Le vamos a devolver las últimas goleadas que nos han metido y tal, pues las vamos a devolver todas en una. Espero. Mañana tenemos 1 hora para estar sentadas. Y Lamine Yamal encima metiendo ahí leña al fuego, ¿eh? El Lamine Yamal está demasiado crecidito con 19 años que tiene. Como le salga mal el partido mañana y por lo que sea pierdan, se la va a envainar hasta aquí se la va a tener que envainar. Y es verdad que ha ganado una Eurocopa, ha ganado algún título que otro, pero ya que gane un Mundial, que ojalá lo gane porque al final su equipo es España. Y el día que gane la Champions, si es que algún día gana la Champions, entonces ese chaval, ¿qué va a ser? Si ya es un chulo y un prepotente hoy en día. No se puede ir así por la vida, hombre. No se cuando puede gane esos títulos que son súper importantes, ¿cómo va a ser? Porque ya vamos, si ahora está crecidito, cuando gane esos títulos va a ser el mejor del mundo, como él dice. Tendría que estar entonces Carvajal, un tal Modric, un tal Kroos, con 6 que estar cada con 6 uno, Champions, con mundiales, con Eurocopas y vamos, por Dios. O un tal Messi, por ejemplo, es que fíjate, te hablo de Messi, pues es de un madridista, un tal Messi que bueno, el jugador era buenísimo, pero como persona también, o sea, tú no lo veías a Messi vamos, Messi era 1000 veces más humilde que Lamine Yamal. Este chaval está de la mano de Dios. Está ido de la cabeza. Bueno, en estas últimas semanas, estos últimos días, la verdad que no han hecho gran cosa en los exteriores. Sí es verdad que ha abierto ya Real Madrid Games. Sí es verdad que, por ejemplo, se han hecho pruebas en la fachada, se volvieron a hacer otras pruebas en la Plaza de Sagrados Corazones, que tenéis vídeo en el canal, vídeo sorprendente sobre la nueva NFL que se va a jugar a mediados de noviembre y poco más, la verdad, poquito más. Es verdad que también han estado limpiando la fachada, sobre todo en la otra zona, pero estos días, como ha habido partidos, el otro día tuvimos Champions, hoy por ejemplo mañana tenemos Clásico y luego la semana que viene tenemos también partido aquí el sábado contra el Valencia, pues tampoco creo que avancen mucho en los exteriores. ¿Quieres dar algún matiz? ¿Esas lamas las cambian? ¿Esas que tienen diferente color? Esas lamas las van a cambiar. ¿Sabes más de esto?
Por ejemplo, esas 3, se ve que hay algunas más, 4, 5, Sí, ahí al fondo 6, se ven más lamas. hay como 7, 8, 10 lamas. Eso no deberían de cambiarlo porque eso no tiene el mismo color, tío. O sea, eso ahí... La duda es por qué han cambiado de color, ¿no? Porque al final No sé si es que eso... Tú se supone que todo tiene que ser cambiado ahora uniforme. después. Claro, hombre, es que eso canta como solares. De hecho, además, esa, si te fijas, no está en línea las otras. ¿No ves que está, la de ahí abajo está un poquito más salida? Que se le ve en la unión, la de... Tú ves que hay una, dos y luego otra ahí abajo, ¿no la ves? Que tiene otro color. Mira la de abajo, la que está suelta allí. ¿Tú no ves a la unión allí que tiene más espacio, como si estuviera sacada para afuera, un poquito para afuera? Sí, es verdad, sí. Eso, no sé, además tiene otro color más oscuro, tío. Esa es la gran duda y gran pregunta que hace mucha gente que ve los vídeos. ¿Qué pasa con esas lamas que tienen diferente color? Y la verdad es que puede ser que tenga diferente composición, no lo sé, la verdad que a la hora de fabricarse hayan tenido algún tipo de desperfecto, pero... Mira, esa da igual, ¿lo ves? Tú mira el cantazo que te pega. Porque dices, puede ser suciedad, pero tanta suciedad y sobre todo en toda la lama, porque tú puedes tener suciedad y que se vea suciedad en parte de la lama, pero no en toda y parece que como que la han pintado más bien. Esa es una de las grandes preguntas que hace la gente y que al final, ¿qué? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer para eliminar esas lamas con diferente color? No sé qué pensáis, dejádmelo en los comentarios. ¿Qué dices de esto? Sí, somos críticos. Tú no ves aquí lo que te hacen las lamas, que te hacen así, luego te hacen ahí, y la separación que tienen ahí. Pero no sé si serán juntas, a lo mejor son juntas de dilatación. Tú no ves ahí que tienen la separación. Una junta más ancha. Sí. A lo mejor tiene que ser así por el tema de la junta de dilatación, pero luego te hace así un... Sí, al igual que el suelo aquí, mira, que por ejemplo te fijas en las puertas de acceso, bueno, a lo mejor está pasando la chica, pero fíjate las puertas de acceso, son como escalones y variaciones en el terreno. Eso es algo que al final, sí, tú puedes tener un vídeo, render, puedes tener un vídeo de lo que puede ser el Santiago Bernabéu, pero luego llevarlo a la realidad es otro nivel. Al final, por muchos expertos y profesionales que lleven toda esta obra, llevarlo a la realidad es muy difícil, porque además lo hacen trabajadores, lo hacen obreros. Es decir, el día a día quizá el cemento no quede igual si le echas más arena o menos arena, o le echas más cemento o menos cemento. Entonces al final se desnivela todo y los trabajos son irregulares. Entonces mucha gente se queja de eso, de lo que nos han vendido a los madridistas supuestamente, que en los renders se ve... Ahora sí es espectacular, tío. Ahora sí, con todos pequeños fallos, pequeñas cosas que a lo mejor luego se irán solucionando. Es espectacular, tío. Y por dentro ya... por dentro es que la diga joya, lo que quiera el que quiera, ¿sabes? O sea... La joya de la corona. O sea, es brutal. Y por fuera también, que tiene detalles y cosas y que luego, pues como todo en la vida, tío, habrá personas que le guste más y habrá personas que le guste menos. Detalles. Me gustan los colores, pero aún así es espectacular, tío. Detalles que al final tienen solución, porque al final si lo ves y tiene solución lo puedes reparar o remodelar o reformar. Pero lo peor sería si no tuviese solución. La verdad que el tema de la fachada, los días de partido, por ejemplo, cuando se ve mucho el interior iluminado, pues es verdad que eso deslumbra bastante. Deslumbra en el sentido no que te deslumbre a la hora de verlo, sino que se nota bastante que está iluminado el interior por la separación de las lamas, por la falta de iluminación en la fachada, y se ve un poco extraño el interior. Pero eso pues... La gente se queja de ello, pero es lo que están trabajando en estos últimos meses, que para eso se han hecho las pruebas de iluminación, videomapping, proyecciones y todo eso. Y sobre todo también los focos. Va a ser espectacular, Jesús, ya se lo digo yo a tus suscriptores. Y lo avanzo, pero mucho antes de que ni que lo acaben ni nada, porque ahora, como quien dice, ni han empezado. Cuando la iluminación del Bernabéu, sobre todo el exterior, cuando esté acabada, tiempo al tiempo, cuando esté acabada, va a ser brutal. Y si no, esto queda grabado tiempo al tiempo. Y si va a no, ser espectacular. queda retratado. Y si no quedo retratado, que no va a ser. Realmente, si tú quedas retratado, yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a quedar yo, porque tú vas a quedar yo, como lo que anda que no he dicho veces que esto va a ser espectacular, que esto va a ser la mejor fachada del mundo, que va a ser el mejor estadio del mundo, que esto va a quedar así y así. Tú sabes que te lo está diciendo una persona que un poquito de esto entiende, de iluminación, un poquito. Entonces, ya te digo yo que no sé lo que van a tardar, porque eso ya no lo sé y eso, pero cuando esté acabado va a ser espectacular. Hombre, al final, el Real Madrid tiene presupuesto de sobra para poder... Con pasta, que es el caso, no hay problema de nada.
en esta. Es que al final, si el Real Madrid tiene mucho capital, es que puede solucionar las cosas sin ningún tipo de problema. Por eso, yo creo que el Real Madrid lo que hace es, cuando la gente, como yo que sé, si hay algún catalán aquí o algún culé viendo el vídeo, si por ejemplo tú te metes a reírte del Madrid o del Santiago Bernabéu, el Real Madrid, de forma privada, de forma más íntima por así decir, se está riendo de ti, porque públicamente tú estás poniendo que el estadio es una mierda, que la iluminación tal, que el videomarcador pascual. Tú ríete lo que quieras, pero por ejemplo, a diferencia del Barcelona, Laporta, el gran Lapuerta, ese da fechas ficticias de cuándo se va a inaugurar el estadio. El Real Madrid nunca lo ha hecho. ¿Florentino ha salido alguna vez a decir tal día o tal mes o tal año se inaugura el estadio? Nunca lo ha dicho. Y Lapuerta lo ha dicho un montón de veces. Empezó en 2024 y hasta mismamente este año, que supuestamente contra el Valencia se iba a inaugurar el estadio, o bueno, parte del estadio, pero bueno, el estadio en sí, ya sea 2 anfiteatros o 2 anillos, como llaman ellos, él siempre sale a decir inauguraciones y queda fatal. Eso queda fatal. Florentino es un señor a la hora de gestionar todas estas cosas. Y esa es la gran diferencia entre un club mierda como es el Barcelona y un club con valores como es el Real Madrid. Ah, mira, han puesto nuevas imágenes en la... Oh, mira, y también han puesto esto nuevo. Han puesto esto nuevo. La tercera equipación, segunda y primera, las 3 equipaciones de esta temporada expuestas en la tienda. La verdad que, a ver, a lo mejor lleva más tiempo puesta y lo habéis visto, pero yo realmente es la primera vez que lo veo. Es más, el otro día en el partido, no sé si lo vi o no lo vi. Creo que no, porque... bueno, darme cuenta no me di cuenta, porque si no lo hubiera dicho. Pero ahora estoy viendo esto, mira, la primera equipación, Expression of Purity, Expression of Freedom, expresión de libertad y expresión de individualidad. La tercera equipación, que para mí es la mejor, y estoy deseando que todavía ya hemos empezado la temporada y todavía no la tengo en mi poder. Pero bueno, esperemos dentro de poco tenerla en mi poder. Hasta hace un momento estaban en esa pantalla de ahí arriba y han cambiado la imagen, ¿no? Estaban enseñando como imágenes del hipogeo. El hipogeo era, sí. Ah, mira, ahí está. Ah, porque son las nuevas imágenes de lo de Jude y los jugadores del Madrid, fíjate, ¿eh? Es que parece que está ahí de verdad en el hipogeo metido. Así que, mira, está hasta Fede Valverde ya aquí, madre mía. Oye, la gente que hay aquí, bestial. Imagino que para poder pillar entradas, tickets para mañana. Ya está Valverde y todo, increíble. Madre mía, la gente que hay. Brutal. Bueno, las pantallas del palco están apagadas. Aquí ya hay gente para todo, Madre mía. Pantalla del palco apagada. El otro día la verdad es que con el tema de ambiente de Champions no grabé el interior de las obras el día de partido, porque la verdad es que no sabía que podía grabar, la verdad, porque ya que ha abierto la zona interactiva, pues poquita chicha queda para poder grabar en esos vídeos, pero la verdad es que sobre todo en el fondo sur, fondo norte también, el tema de carteles y demás, pues eso hay que seguir grabándolo. Pero bueno, como era un partido Champions, un partido entre comillas importante contra un equipo que es verdad que en los últimos partidos no está reflejado que en su casillero, por así decir, tenga muchas victorias. Pero la Juventus siempre es un clásico en Europa y no podía faltar a la cita. Quería vivir bien el ambiente, la previa y demás. Y es por eso que no hice vídeo reacción, no, sino vídeo de las obras. Bueno, muy poco queda para que abra esto, Además, fijaos lo que han colocado aquí, Bernabéu Market. Queda muy poquito. Es más, la semana que viene podremos estar aquí cenando. Así que ya haremos vídeo y lo subiremos aquí al canal. Así que ya sabes, dale a like y suscríbete. Pasión Gourmet local Tasty. Tasty, que es como sabor o algo así. Copa de vino, flecha, plato. Aquí hay un señor mirando el cartel. Tenedor, manzana, cultura, tradición, ritual, soul. Her Food Shirt Madrid.
y aquí en este último, The Food District Global. Esto es nuevo a diferencia de la última vez que estuvimos aquí. Y también el cartel ese que han colgado ahí de Bernabéu Market. Eso es todo nuevo para mí, os lo vuelvo a decir. No sé si lleva un mes, 15 días, bueno, un mes no, pero no sé si lleva 10 días, la verdad, porque llevo bastante tiempo sin venir por aquí. Pero aquí ya te está indicando, imagino que puede ser este cartel iluminado, para que se vea bien, porque está ahí como un poco escondido, la verdad. Un poco bastante. Entonces la gente que venga por allí no lo va a poder ver. La gente que venga por allí menos todavía. Hasta que no estés en este lugar no lo vas a poder ver. Es más, a lo mejor lo han puesto ahí porque el Real Madrid no le ha dado permiso para que lo coloque en otro lugar. Porque perfectamente lo podían haber puesto en esta fascia. Aquí. Lo que pasa que claro, quizá pues el diseño de toda esta zona el Madrid lo quería ya desde un principio como está ahora. Así que pues posiblemente Bernabéu Market propusiera, ¿no?, al Real Madrid, oye, mira, que quiero colocarme en esta fascia de aquí. El Real Madrid pues le diría, oye, mira, esto no va a ser posible porque teníamos pensado desde un principio que esta parte de aquí pues fuese del color que, por ejemplo, que de las puertas de acceso. Entonces no quiero que desentone y quiero que tu cartel que sea en esta zona de aquí abajo, donde quieras, pero ahí abajo. Entonces, pues me imagino, eso no es información, es opinión. Plaza Magu a rebosar, la gente aquí en la placita, que la verdad que se está muy bien, Estamos casi en noviembre y se podría decir como si estuviésemos en septiembre de un año normal, porque ya aquí en Madrid como que solamente vivimos los inviernos y los veranos. Ya no hay ni primavera, Clima tropical. ya no hay ni otoño ni nada. Ni invierno, ni... Ahora mismo se está de lujo, es decir, si vienes aquí en manga corta, perfectamente puedes estar. Eso sí, por la noche ya refresca y con una chaquetilla vale. Hay que estar en manga corta. ¡Vamos! Resultado para mañana. 8-2. Cuando lleguemos a la Torre B, yo voy a decir 15-2 al final. No, es lo mismo que he dicho antes. Si es posible que... Luego tengo que pedirle perdón a Mbappé, tío, como el año pasado. Luego hacemos otro vídeo y tú lo... Bueno, lo metes en este vídeo. Sí. Que mucha gente seguro que se acuerda de ti. Joder, no, si yo también me acuerdo, me pusieron de vuelta y media, tío. Por decir la verdad, tío. Pero igual que... La verdad en ese momento, ahora claro. En ese momento, este año ahora ha cambiado la situación y tú tienes que cambiar de opinión también. Y haces bien, y es lícito que hagas estas cosas. Cuando está bien las personas, pues están bien. Cuando están mal, pues... No, ahora está reconociendo, bueno, ahora luego lo va a decir, pero está reconociendo que Mbappé está en un momento muy bueno. Así que Plaza de Sagrados Corazones, seguimos hacia el fondo sur. No vayáis muy lejos porque ahora tendremos imágenes del interior. Dale like y suscríbete. Seguimos. Bueno, he visto que muchas puertas están encendidas con ese grafismo que son el número de puertas correspondientes. Y de momento, bueno, sí me he fijado en el fondo norte que estaba el escudo del Real Madrid, pero de momento yo creo que ya esta mañana no van a colocar en las pantallas el escudo del Barça con V, y el del Real Madrid. De todas formas, si por lo que sea lo veo, pues os lo enseño en el vídeo. Aquí estamos en el fondo sur, veremos a ver, porque esta es otra de las zonas que también tiene que remodelar, que adecentar, que es desde la parte central hacia la izquierda hasta los New Jerseys, que para eso están indicando las zonas de obras. Y bueno, esto hace muy poquito que lo remodelaron, hace pero que muy poquito, colocando estas losas. Y veremos a ver qué es lo que iba a decir, que me voy por las ramas, a ver cuando empiezan a remodelar toda esta zona. Y la verdad que después de esa resolución de los parking de Castellana, pues posiblemente ya empiecen con todo, lo junten los trabajos de aquí con los de allí y ya dejen todo el exterior, por así decir, ya prácticamente terminado, a falta de colocar los focos, a falta de colocar la proyección, el videomapping, los proyectores. ¡Holo! Limusinas de Madrid. Es más largo que un día sin pan. Y bueno, aquí estaremos pendientes en el canal. Acompáñame. Bueno, pues lo que decía, esto es lo que hemos visto en el fondo norte, el escudo del Real Madrid. De momento, ¿qué ha dicho? No sé.
Madre mía, la gente que hay para acceder al tour, ¿eh? Un sábado por la tarde. Visca Barça. Están diciendo, ¿no? ¿Pero quién es? Pero si lleva la equipación del Madrid. Es que luego, por ejemplo, va un madridista para allá, al Camp Nou, y no puedo ir para allá porque... Ponte tú la camiseta del Madrid ahí enfrente del Camp Nou. No puedes. Es más, la policía te dice... La policía te dice que... Ahí la policía te dice que te la quites. Sí, oye, ¿han colocado carteles allí? Las vallas. Sí, han colocado carteles de qué es, tío. A ver si empiezan ya a publicitar los conciertos. ¿Te imaginas? Bueno, no lo voy a sacar porque es publicidad, pero es Camavinga con una marca de ropa. Y como no lo ha pagado, pues obviamente no voy a decirlo en el vídeo. Pero bueno, es básicamente que en toda esta parte de aquí han colocado carteles. Obviamente aposta, no está hecho adrede en plan para mal. Y nada, es Camavinga con su marca, debe ser de ropa, o al menos la marca que le paga a él como patrocinio. Bueno, pues nada, pues hemos visto los exteriores. Ahí se ven las lamas desentonadas. Veremos a ver si las quitan o si las dejan así. Luego con la colocación de los focos y el encendido y demás, fíjate, abajo igual. Mira, ves aquellas que hay. Ahí tenemos unas cuantas. 8, y aquí tienes, mira, ves ahí que tienes 2, y allí igual. 4, 6, 7, 8. Bueno, pues dada la vuelta, nos vamos para el interior. Real Madrid y Barcelona, clasicazo. Bueno, pues aquí estamos en el interior, diréis. Ha nevado en el Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? No ha nevado. Fíjate, apenas se ve Real Madrid. Y es porque básicamente hay cartulinas en cada asiento. Luego lo veremos mejor al final del vídeo, pero fijaos. Aquí en el fondo sur, sobre todo, que es la composición del escudo del Real Madrid, pues aquí tenemos las cartulinas moradas, amarillas. En algunos sitios también las tenemos, ahí está, las tenemos blancas. Y fijaos también la grada baja, grada alta. Y ahora mismo están colocando cartulinas también en la zona de la grada abatible. Debe ser que hace poquito la han cerrado. Y ahí hay 4 o 5 cracks colocando cartulinas. A ver si lo va a ver. Ahí está. 4 o 5 cartulinas, pues rellenando los asientos de la grada abatible, porque fijaos, esta parte de aquí, todo esto de aquí, la grada abatible, habrá estado abierta para meter y sacar material, y una vez que la han cerrado, pues ya directamente están colocando, como decía, las cartulinas. Allí tenemos más mosaico, más cartulinas, mosaico, un tifo que van a hacer bestial. Luego, claro, los aficionados ponemos muchas ganas para hacer estos tifos y estos mosaicos, bueno, para hacer, sino para subir las cartulinas, pero luego el Real Madrid tiene que también salir al terreno de juego, no como los últimos clásicos. Es así de claro, ¿eh? Yo soy madridista y yo al final quiero que mi equipo gane, pero si pierde, que pierda con motivación, con lucha, con fuerza, que haya salido al campo a jugar. No como los últimos clásicos, que básicamente pues no salieron a jugar. Así que hay que ser crítico también. No puedo decir estas cosas significa que yo no sea del Real Madrid. Es así de claro. Ahí al fondo tenemos más cartulinas. Y aquí a la izquierda, como he dicho antes, pues van a poner Grandeza, que imagino que será una indirecta hacia el Barcelona por los últimos escándalos que sobrevuelan encima de la cabeza de Laporta, del señor Laporta. Así que imagino que pues todo esto será con indirecta hacia el Fútbol Club Barcelona. Como he dicho antes, Fútbol Club Barcelona con V. Allí la verdad que ahora vamos a ver qué es lo que quieren dibujar.
Bueno, pues aquí lo tenéis, el interior del estadio Santiago Bernabéu, ya está listo el mosaico para mañana, para el clásico. En el fondo sur, como podéis observar, el escudo del Real Madrid. Avanzamos lentamente y tenemos en el lateral oeste grandeza, que es lo que tiene el Real Madrid y no tiene y carece el Fútbol Club Barcelona. Y aquí en el fondo norte tiene pinta, que ahora lo vais a ver mucho mejor, que parece que han dibujado, que vamos a ver coloreado, pues el trofeo, la Copa de la Liga Nacional. Ahora lo veríamos mucho mejor en este vídeo en vertical, diferentes tomas, diferente perspectiva del interior, pero todo lleva a lo mismo. Fijaos qué auténtica pasada el interior, todo ya preparado para el partidazo de mañana. Te leo en comentarios, te leo a ver qué resultado propones para el partido de mañana. Yo solo espero que el Real Madrid saque una buena victoria, nos consolidemos como primeros de liga y por supuesto hundamos al Fútbol Club Palancas Rotas un poquito más en la miseria con todos los escándalos que se vienen con el equipo blaugrana. Así que nada, dale al like, suscríbete, activa la campanita, que nos vemos muy pronto. A la Madrid y nada más.